Mata, dicen que tú eres el último y el más joven de los surrealistas. ¿Qué relación tiene el surrealismo con la realidad? ¿Acaso es la revelación de la realidad subyacente? Breton hablaba mucho de Marx. Marx estudió la anatomía, la morfología del capitalismo. ¿Acaso, Mata, tú quieres en el arte hacer lo mismo? O sea, revelar lo invisible, hacer que todo el mundo conozca lo que pasa por dentro de las cosas, de los seres humanos, del espíritu, de la sociedad. Bueno, eso es lo que, como quería decir surrealismo a la época de Breton, es decir, más realidad, es decir, aferrar lo que no se ve en las cosas, y que tiene que ver mucho con el análisis, y tiene que ver de cierta manera con lo que era la filosofía de Marx cuando decía hay que ver a través todo lo que te está pasando, ¿no? Y cuando empezó la cosa a convertirse en sindicatos y cosas de ese tipo, Marx declaró, si eso es lo que es, yo no soy marxista. Bueno, entonces, es un poco la misma cosa. Se trata de lo que querían los primeros surrealistas, ¿no? Era eso, de ver a través y ver qué cosas está pasando de verdad, y cómo te están modificando, y cómo te están utilizando, y etcétera, etcétera, y denunciar, en fin, etcétera. De manera que eso tú no lo ven los ojos, no lo saben los ojos, pero lo sabe el amor. El amor sabe cuando están mintiendo. La prueba es que es la cosa más difícil del mundo, es el adulterio. Porque tú llegas a la casa, no se ve nada de nada, y la mujer principia a joderte, a decirte que se pasó algo, no se sabe cómo, pero saben todo. Y de manera que hay otros medios de saber, eso es la cuestión, lo que tú dices, que hay otros medios de saber y hay que utilizar esos medios como se usa la lógica, ¿no? Porque la lógica es, ¿cómo te puedo decir? Es casi como una receta que como la aspirina, y creen que es bueno para todo. Y no es cierto, hay una cantidad de cosas que se comprenden a través de la ilógica, ¿no? En vez de la lógica. Y etcétera, 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 etcétera. Hemos trabajado toda la mañana. ¿Se para, no? No sé qué nos paramos, ¿no? Nos vamos a parar, ¿no? No, pero se acabó el cuento. No. ¿Cómo no? Yo tengo otras cosas que conversar contigo. Ah, bueno. Tú sabes, Mata, que tu pintura le interesa a muchos escritores como literatura, y encuentran que siempre los títulos de tus cuadros son poesía. El integral del silencio, que es un espacio que representa lo irrepresentable, ¿me entiendes tú? Pero en el que puede navegar un tipo con otros conceptos de las dimensiones y de las transformaciones y de las modificaciones que la matemática dice. La matemática puede decir estas cosas, solo que poca gente lee matemáticas, ¿sabes? Es más difícil como idioma que el japonés, de manera que solo los que saben matemática se interesan en esto. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo no sé lo que estoy haciendo. Entonces, si tú te haces esta cosa con una verdadera gana, ¿no? Sé una cosa que no se sabe. ¿Cómo te puedo decir? Es una especie de terremoto de los conceptos, ¿no? Es decir, que la gente que hace pintura, hacen cuadritos, así que está muy bien y toda esa clase de cosas, pero tiene que haber por lo menos una rama de estos mostradores, ¿no?
que se informen más profundamente y que principien a mostrarnos una cosa que avanza en el sentido de la conciencia, como han avanzado las otras ramas de lo que se podría llamar saber, ¿no es cierto? Que debe haber, pero yo no soy pintor, de manera que a mí no me gusta estas cosas que hago como pintura. Muchas veces los escritores les gusta como literatura, ¿no? ¿Y si no eres pintor, qué? ¿Cómo es? Yo creo que soy una errancia, ¿sabes? Una errancia, porque en vasco la palabra mata no se escribe así. Se escribe M-A-T-X-A, macha. Y macha quiere decir errancia. Es decir, yo soy un espión. Eso es, un espía. Es una especie de espía de la gente que se aplica a darnos un mapa de dónde y de cómo se pasa, ¿no? El titán nos hace una confesión. Siente la fatiga del corazón. Se emociona mucho. No es de extrañar, porque el artista no es una máquina. Fabrica emoción a costa del corazón. Tú, Mata, confiesas también que tienes una terapia, la poesía. Para ti, ella es la mujer siempre virgen. Me gustaría saber si tú te acercas también a esta idea de la poesía siempre virgen. Por favor, dínoslo. ¿Qué eres tú respecto de esta definición que nos has dado de la poesía? Es la única cosa que le hace bien a la salud es la poesía. Porque la poesía... yo les voy a hacer una declaración, y que afortunadamente no hay registración. Que yo vivo solo con conceptos inmaculados, conceptos que no se han usado. Y esa es la poesía. Claro. La poesía es usar conceptos vírgenes, ¿no? Y entonces yo, no lo digan porque no se puede, soy la Inmaculada Concepción. Te han llamado, Mata, el Benjamín de los surrealistas. Siempre fuiste el más joven y continúas siéndolo. ¿Cómo este don nadie muchacho que llega de un Chile tan lejano se convierte en amigo de los semidioses míticos de la revolución estética europea? Yo tuve tantos sueños, porque no llamaba nunca a Picasso por discreción, porque lo jodía a todo el mundo, ¿sabes? Sí. Pero yo tenía una cosa rarísima y se repetía, eran sueños en que Picasso, estábamos comiendo juntos y me llevaba a su atelier y me mostraba lo que estaba haciendo. ¿No es increíble? ¿Y nunca fue eso una realidad? Fue al principio, pero después no lo vi, no lo vi. Yo lo vi la última vez en el 52. ¿Y tú conociste a Picasso en la exposición en el Pabellón de España, no? Sí. ¿Tú trabajaste en el Pabellón de España? Sí, no, era Homme tout faire. Bueno, ¿él pintaba allí el Guernica? No. ¿Qué Picasso, ahí? Picasso lo conocí en la forma más curiosa, porque yo era un niñito así bueno como Carlos Casanueva, así, ¿no? Bien pulito con la cabeza. Entonces me mandaban del pabellón a pedirle a Picasso que terminara el cuadro, porque estaba el pabellón era la República, no había dinero. Sí. Y era al mismo tiempo una especie de comité central de todos los exilados republicanos en París, y era muy importante abrir el pabellón porque era allí que se iba a hacer publicidad antifranquista, ¿no? Y yo no era muy consciente de todo eso, pero en todo caso, me mandaron la primera vez, y es Picasso, que te voy a contar como él contaba después, cuando se comía juntos, cosas así, cómo nos habíamos conocido. Y yo llegué ahí, así, con la cravata, toda esa clase de cosas, a verlo como un arquitecto que va a ver
un tipo que tiene que hacer una cosa para el pabellón y que está muy atrasado y que además en esa época yo consideraba que los pintores eran una lata porque rompían los muros, era mucho más bonito un muro así que con un cuadro. Entonces yo llegué, abrí la puerta y viene un señor en pantalones cortos así, muy bruñido del sol, le digo, vengo del pabellón español, etc. Y me dice, pasa. Inmediatamente tú y todas esas cosas así. Y entonces, y yo le digo, mire, hay que mandarla al cuadro, no sé, porque está muy atrasado y todas esas cosas. Y él se da cuenta que yo no comprendo nada, ¿me entiendes tú? Y me muestra un horror, era un horror el que yo vi, desde el punto de vista, porque era una cosa llena de papeles de periódicos y de papeles de muros así, pegados, así, todas esas cosas así. Y le digo, bueno, lo manda lo más luego posible, una cosa así, porque era una cosa así, ¿no? Y lo traté, Picasso decía que lo traté como un plombero, ¿se dice plombero? Un plomero. Un plomero. Un plomero. Es decir, como un artesano. Y entonces, y vuelvo, y no lo manda el cuadro. Entonces me mandan de nuevo. Y llego de nuevo, abro la puerta de nuevo, y ve a llegar el piojo ese, y dice, y parece que le digo, mire, pero usted no ha hecho nada. hay que mandar esta cosa. Y después, varias veces tuve que ir, ¿no? Y un día me invitó a almorzar. Y tenía un etablí de ¿cómo se dice?, de carpintero. Sí. Y él no bebía, o sea, vino en todo caso. Y me daba olivas y queso, oliva y queso. Y las pepas de la oliva, ¿sabes? En los establís de carpintero hay un hoyo donde se mete el palo para hacer así, ¿no? Sí, y por eso yo decía que era para tirar los cuescos de oliva. Entonces empecé a comprender que todo eso era divertido. Y después nos vimos cuando conocí a los surrealistas y todo eso. Pero yo asistí a una cosa que no se sabe bien, y es que él quería hacer colores. Entonces había pegado estas cosas en el cuadro para ver los colores y cosas así, y no se decidía, y lo apuraban del otro lado, y entonces un día, algunos días más tarde, llegó el cuadro, pero llegó una cosa que me gustó mucho a mí, que era un gran dibujo, ¿no? Y todos esos papeles pegados se despegaron en la noche, por decirlo así, ¿sabes? Alguien vino del Comité Central a decir, no puede ser, tiene que meter, no podemos esperar. Alberto Sánchez era formidable. Y él me dio la lección más interesante que puede hacer. Y íbamos a caminar, y un día fuimos a caminar hacia el Denfert-Rochereau, donde está el león, así, ¿no? Entonces, él me dice, ¿y qué cosa es eso? Y yo le digo, es un león. Y me dice, no es un león, es una ciudad, ¿no? Es Belfort. Y entonces yo me dije, formidable. Entonces, si un león puede ser cualquier cosa, hasta ser una ciudad, yo no creo ya más entonces que las cosas son como dicen los dibujos. Es decir, que cualquier cosa puede ser otra cosa, y empecé a interesarme. Yo te juro que esa cosa del león no se me olvidará jamás. Casi yo podría haber dicho que es esa, no, es entre cuando conocí a Federico y cuando me dijeron que el León era una ciudad, que yo decidí de no hacer arquitectura de adobes, pero hacer arquitectura de conciencia. Quiero que el edificio de mi conciencia sea un palacio increíble antes de morirme. Y entonces, si me muero con un palacio de conciencia, no me muero, porque ya soy universo.
Yo inventé una cosa en Chile que es popular, ¿sabes? Inventé una cosa que es popular. De niño, inventé la definición del eruto. ¿Sabes? ¿La conoces la definición del eruto? No. El eruto es un peo mal tirado que de puro apresurado no alcanzó a llegar al poto. ¿Sabes que yo hice una cosa que se conoce ahora? Yo hice, putas Diego Portales, ¿la has oído? Lo hice yo eso. Putas Diego Portales, Portal Fernández, Concha de tu madre del Cordero Pascual, Boburiza y compañía, gas, pobre tipo culiado, máquina de afetar, afétate las huevas, huevón de mierda. Y lo hice yo, el niñito bueno. ¿En qué político latinoamericano del siglo pasado, o de cualquier época, o del siglo actual, tú ves la presencia de la poesía, por lo menos en algún momento? Bueno, yo llamo poesía, ¿cómo te puedo decir? El hecho de no servirse dos veces de la misma cosa, de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente decía uno no se puede bañar dos veces en el mismo río, ¿no? Heráclito. Y yo digo, uno no se puede bañar dos veces en el mismo Heráclito. Es decir, que la cosa es mucho más seria que lo que se cree. Tienes toda la razón. Porque hay la tendencia al cliché, a la repetición. Porque es más fácil. Claro, es decir, lo ya hecho, de tal manera que no trabaja la imaginación ni la creación, y esa es la negación de la poesía y del arte. Pero tú, vuelvo a la pregunta, tú ves en Bolívar naturalmente un sello de poesía también. Sí, es decir, una gana. Una gana. Yo creo que la palabra más interesante de Sudamérica, y yo no conozco Sudamérica, ¿sabes? Yo solo, ¿cómo te puedo decir? Yo conozco el cosmos porque vivo un cuerpo, y ese cuerpo, como complejidad y como modificaciones y como reacciones, se parece al cosmos. Es un cosmos. Entonces, ¿quién tiene un insight de cómo es, de cómo se pasa, ¿no? Puede poéticamente dar imágenes de cómo funciona el cosmos, ¿no? Cómo funciona la naturaleza y todo eso. Pero entonces, a mí me pasa con lo que se llama la América Latina, que yo no la conozco, pero como nací ahí, tengo como una especie de cuerpo. Puedo decir cosas que quizás quien no ha nacido ahí, pero eso es lo que yo nací en un momento que no existe ahora, ¿me entiendes? Es como si hubiera nacido en otro siglo, con otras condiciones y en otras cosas. Ahora, lo que se pasa ahora es ya mucho más de una manera a mí no me gusta decir organizado, me gusta decir organimado, ¿no? Se ha organimado con deformaciones que vienen de las influencias de la californicación, ¿no? y de las bolsas de comercio y de todas las demás bolsas, ¿sabes? y etcétera, etcétera. De manera que no sé a qué punto la cosa ha cambiado de la época de mi abuela. Sí. Pero de manera que no puedo decirlo. Pero me parece que Bolívar tenía ganas. Tenía ganas como... Es decir, tenía ganas de unidad. Y en el siglo actual, claro. Porque en realidad... Bueno, el Che tenía ganas. Tenía ganas. Y yo encuentro que ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Las cosas donde se sienta un presidente. No es trono, pero es el sillón presidencial. ¿Ah? El sillón presidencial, por no decir la silla. Sillón, en los sillones. Es decir, que los sillones deforman a cualquier persona. El sillón es capaz de... Es una especie de comunicación por el culo, ¿sabes? y ¿quién se sienta? El pobre Fidel se ha jodido con el sillón. Y entonces, ¿por qué el Che para mí más veo? Porque Che no quiso el sillón. Y entonces en eso hay una cosa de independencia y de ganas como decía Sartre durante la Revolución, que decía, citoyen, encore un effort et vous ferez la révolution. Sí. Pero la revolución no se puede hacer, no se puede hacer en uno mismo.
con ganas de no solo estar, pero de ser. Esa gana de ser y no de estar puede despertar ganas que te hacen levantarte, ¿no? Una cosa así más o menos. Ahora yo no sé cuál es, conociendo lo que se está pasando ahora, yo no sé hasta qué punto esa gana se ha transformado en aceptación, en ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando tú te en consolación o en cosas así, en cosas que tú te sometes, digamos? Resignación. Resignación, sí. Oye, ahora Resignación quiere decir tomar el signo de nuevo, el mismo. Resignación. Sí. No cambias el signo, lo que habría que hacer es cambiar el signo, Sí. para que signifique una otra cosa. Et on peut parler de poésie et des choses comme ça si tu veux ce soir. Et on s'arrête là. On ne va pas faire. Moi, évidemment que beaucoup de choses se sont passées. C'est les occasions. Oui. C'est-à-dire, il y a deux choses qui sont fondamentales à mon avis. Oui. C'est ce qui nous concerne. Oui. ¿No? Que nos concerne. ¿Cómo se dice en español? Lo que nos concierne. Sí. Tomarlo con insight. Sí. ¿Cómo se dice insight? Desde el interior. Insight. Insight, no intuición, es más que intuición. El insight es casi divinación. Con instinto, sí, más bien con instinto. Sí. Ahí es donde tú hay que inventar una palabra. Con instintación. Con instintación. Con instintividad. 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 No, instintividad. Sí. Instintividad. Ves tú que la palabra hay que cambiarla. Con instintividad, con instintación y con instintórica. Interótica. Con interótica. Esto, toma esas palabras porque son muy buenas. Sí, con intensidad, intención e intenterótica. Aquí lo tengo, sí. Intenterótica. Intenteros se traduce. Leeros del instinto. Instanteros. Tú porque hay una especie de instinto muy curioso. Por ejemplo, los elefantes, ¿no? Cuando un elefante tiene que hacer un elefantino, tiene que dedicarse a la señora elefanta, ¿no? Y lo divertido es que tiene el instinto de metérselo en el huequito de la señora elefanta sin manos, sin nada, y con un elefante enorme por delante y por detrás. Ahora, esos son los milagros divinos de la naturaleza, ¿sabes? Imagínate tú un elefante que... tú estás arriba. Tandis que el ser humano, con todo lo que tienen, muchas veces no nos cubren el hueco. La geometría ha hecho una enorme revolución, ¿no? A partir de los conceptos de Euclides, que eran conceptos, por decirlo así, de formas simples y indiscutables, ¿no? La esfera, el cubo, el triángulo, etc. Se sabe más y más que la Tierra, es decir, las medidas que se pueden tomar sobre el fenómeno del espacio donde estamos, ¿me entiendes tú? No es una cuestión estática, es una cuestión, casi se podría decir, encrécita, en transformación, ¿no? Y todas las geometrías y las descubiertas que se han hecho a partir de las teorías de Einstein prueban que hay relaciones que transforman las formas y las dimensiones de las cosas en relación a las velocidades en que estas cosas están creciendo, se están desplazando, etc. Y todo eso me viene de la arquitectura. Y entonces, a mí me interesa la cuestión de mostrar el espacio, no como una cosa como te dice, estática, así, en perspectiva, por decirlo así, que todo termina en un punto final, ¿no? Pero
cambiar la alucinación con la cual uno lee el espacio. Porque cuando se empezaron a descubrir las leyes de perspectiva, tomó como 2 siglos para que la gente leyera las cosas en el sentido de que una cosa que está grande está cerca y una cosa que está muy chiquita está lejos, ¿no? Por mucho, entre el Giotto y Piero de la Francesca tomó 2 siglos para que la gente viera que el chiquitito no era un chiquitito aquí al lado mío, era un chiquitito lejos, ¿no? Y entonces yo empecé con este concepto de que no hay los mostradores, para no decir los pintores, no deben dejar este concepto de teatro, como si uno estuviera aquí y la realidad está ahí al otro lado de la ventana, ¿no? Porque los cuadros son como ventanas. Eso es falso. Hay que en cierta manera, deformar la recepción, la concepción de lo que este tipo te está mostrando y que tú sepas que tú estás en el medio de todo. Y que tú no estás aquí y la realidad está ahí, ¿no? Tara para acá y para acá, tara para acá y tara para allá, ¿no? Sino que estás en el centro, tú estás en la realidad. No eres observador de la realidad, espectador de la realidad, eres parte de la realidad y sin ti no hay ese fenómeno. Y eso se pasa en todos los animales, en todo el mundo. Entonces empezaba a hacer un espacio que era como un cubo abierto, 6 lados, ¿no? Delante, atrás, arriba, abajo, derecha e izquierda. Y uno tendría que empezar a aprender a alucinarse así y no alucinarse afuera. Y quizás entonces los cálculos serían más precisos, ¿sabes?, sobre lo que se está pasando. ¿Entiendes? Y entonces se podría decir que es una especie de geometría, cómo medir la Tierra, es decir, cómo medir el dónde, ¿no? Que tenga un carácter descriptivo en todas las dimensiones, no solo enfrente con un punto de huida que es la perspectiva. Y entonces hicimos durante la guerra con unos arquitectos un problema. Yo no hacía nada, pero estaba en el equipo. Como no hacía nada el pabellón español tampoco, pero estaba en el equipo. Y era... ¿Era el equipo de Le Corbusier? No, sí, en el coche en español no. Esto era en Estados Unidos. Ya. Había un problema con la marina, porque se hacía un barco en un mes, pero es muy difícil hacer un navegador, un capitán. Y entonces había que deformar la curvatura de la Tierra, ¿no? Y se hizo un Bucky Fuller, se llamaba, Buckminster Fuller, y se deformó la redondez de la Tierra en un poliedro plano, deformado matemáticamente, en forma que los capitanes podían navegar con la regla, en vez de navegar haciendo el punto de curvatura, ¿me entiendes? Bueno, eso era hacia alrededor de aquí. Y yo, cuando hubo 50 años que esto fue el secreto militar, pero yo en un momento me serví de eso adentro, para dar el concepto alucinatorio que tú estás en el centro y que de todas partes la dimensión te modifica, ¿me entiendes? Entonces, lo que estoy haciendo es más y más así, y a veces tengo esa alucinación de sentirme en el centro de un espacio y no afuera de un espacio. Y entonces, los preliminares están comenzando a pasar en una hipótesis de trabajo. Entonces no se puede decir qué estoy haciendo ahora, lo quería hacer siempre, pero ahora me estoy acercando a dar, para quien puede, la alucinación de estar rodeado de realidad y no enfrente a la realidad. ¿Me entiendes? Sade, que en la Revolución, en medio de la Revolución Francesa, decía «Citoyen, encore un effort». Esa será. Mancaba algo todavía para que hubiera habido verdaderamente la revolución. Exactamente. Encore un effort. Sade decía eso.
Sartre era un gran filósofo, ¿sabes? La gente lo arrumbó así como si fuera uno que asesinaba gente por razones eróticas. Eso lo hizo apenas. Qui a écrit sur la liberté, et sobre tout la liberté et la libertad contra la imbecilidad, y contra las timideces y la, ¿cómo te puedo decir? Y la hipocresía, ¿no? Sus textos son sobre eso. Cuando él hace estas cosas donde todo el mundo se culea por todos lados, todas esas cosas, es para provocar. Sartre dice todas las deformaciones que puede tener el deseo, ¿no? Y entonces parece un escándalo de revelar todo eso, pero en el fondo está mostrando a qué punto se puede multiplicar o exagerar ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir eso? El coito, ¿no? Esa cosa rarísima que es un coito. Exacto, ¿sabes? para hablar directamente. Sí. Y las deformaciones y cómo a través de la vejez los tipos dentro de la impotencia y de cosas así inventan cosas. Para excitarse tienen que casi sacar un cuchillo, ¿sabes? Y cosas de este tipo. Entonces, a la época... Y pasar hoy, al sadismo. ¿ah? El famoso practicar el sadismo, claro. Pero es en el fondo una forma de saber también. Y una forma de llegar más lejos y de descubrir. Descubrirse. De manera que todo eso, ves tú, son cosas que me trabajan, ¿cómo se dice? Que me trabajan, pero que me hacen marginal total. Porque tú no te puedes meter en esos corredores. Un marginal que tiene el peligro en el siglo XXI o en el tercer milenio de ser un clásico. Eso sería verdaderamente el colmo. Oye, Roberto, todas tus pinturas tienen nombres poéticos. Son grandes metáforas. Pero es como, ¿sabes? Es como, ¿cómo te puedo decir? Es como la banda sonora en la imagen, ¿no? La imagen, eso es para que el tipo se lance él. Porque cuando yo digo mi madre, nadie piensa mi madre, ¿no? Nadie la puede pensar. Cada uno piensa su madre. Bueno, lo mismo sobre todo, ¿no? Depende cómo vas a usar eso tú. Entonces, pero la gente no sabe. Por ejemplo, una cosa típica, Napoleón. No sé si hablamos de eso. ¿Hablamos de Napoleón? No. Bueno, Napoleón, le atribuyen todo eso a Napoleón. Pero ¿quién es Napoleón? ¿Qué fue Napoleón? Napoleón fue un tipo que se aprovechó de tener 3 millones de franceses que tenían entre 5 y 15 años cuando estuvo el terror y Robespierre, que fueron educados desde niños con la libertad, la fraternidad, el árbol de la libertad, y que eran verdaderos ciudadanos capaces de ir a morir para que un reino alemán fuera república. Bueno, eso es lo que hizo Napoleón. Y te cuenta la historia al distinto, es que Napoleón que hizo eso. No, cuando no hay esos 3 millones no se puede hacer nada. Una hipótesis de trabajo, pero también una hipótesis sobre la conciencia misma. O sea, claro, la libertad de la conciencia, su riqueza y su diversidad. Y quizás hipótesis, si tú lo traduces así como me gusta abrir las palabras, hipo es caballo. Quiere decir estar a caballo sobre una tesis. Entonces, en vez de tener una tesis en el bolsillo, tú estás a caballo, o la tesis está a caballo sobre ti. Sí. Y tú estás galopando con tu tesis, ¿me entiendes tú? Hipótesis, ¿no? Es una manera de servirse de la poesía para abrir. Tú te sirves de la poesía para todo en la pintura. Sí. Y en verdad tu pintura es poesía. Pero en todo me sirvo, porque me sirvo hasta de la mentira. La mentira, ¿sabes? Es una forma de poesía también. Es una forma de ¿cómo te puedo decir? De acostarse con la palabra, ¿no? Y ver cómo es de veras, ¿no? Y cómo hace las cosas. Tú citaste también dentro de esta concepción de ruptura con las ideas tradicionales en literatura a Joyce, desde el punto de vista de la palabra, lo cual creo que
Es un hecho muy significativo, que revoluciona por otra parte la literatura, porque la literatura después de Joyce, aunque no todos los escritores que la leen, pasa a ser distinta. Bueno, pero eso ya existía, ¿sabes? Existía con Rabelais, existían con Cervantes. Claro. Yo hice como 300 dibujos sobre yo no había leído nunca el Quijote, y cuando estuve viviendo en Londres como por 10 años, lo leí capítulo por capítulo, y hice dibujos para cada capítulo, ¿no? Y en cierta manera, como tú podrías decir, es como si me hubiera servido de Joyce o de Rabelais para leer. Porque Rabelais de alguna manera es un precursor de Joyce, aunque yo no estoy seguro que Joyce lo haya leído, pero absolutamente su criterio es desbordante, es pantagruélico también desde el punto de vista de la forma, de la palabra y la audacia total para decir aquello que, sobre todo en esa época, debe haber sido perfectamente herético. Él sencillamente introducía la poesía, o sea, la creación nueva. La creación, y la creación también profunda, y también llena de risa, llena de sentido irónico, de juego. Y de cosas que no se dicen por criterios raros, por ejemplo, ¿no? La gente tiene un pudor terrible de la palabra cagar, ¿no? Y la palabra cagar es una palabra terriblemente simple, pero no se puede decir casi... Se puede decir Dios, pero no se puede decir cagar. Y a mí me pasa que no se puede, yo digo, ¿sabes? Pero cuando no es cierto, es decir, si estoy verdaderamente cagando, no digo que estoy cagando. Pero si llega una persona, abre la puerta y yo estoy un poco atrasado para abrir, les digo, disculpe, me estaba cagando. Pero no era cierto. Pero entonces, tú rompes entonces ¿cómo te puedo decir? El tabú, ¿no? ¿Cuándo crees tú que la política ha tenido un vaso comunicante con la poesía? Cuando ha tenido un concepto, ¿cómo se puede decir? Valor máximo de la justicia, ¿no? Es decir de cómo cambiar ¿cómo se puede decir? Cómo cambiar el concepto que uno tiene del otro, ¿no? Exactamente. Y a mí me gusta la palabra en español porque se dice nosotros. Es decir, el otro es nuestro. Exactamente. ¿No? Ahora, quien se ocupe en profundidad de la diferencia del otro, sí, ¿no? Puede ser que haga, por ejemplo, cuando uno piensa en Maquiavelo, bueno, Maquiavelo dicen es un cínico, es un oportunista, una cosa así. Y en el fondo lo que decía a los políticos es, no tienen que olvidar nada, porque si siguen solo pensando en el lado tuyo y no en el lado del otro, ¿no? Te vas a encontrar con horrores, porque la gente es criminal, la gente es mentirosa, la gente es tramposa. Entonces, él dice todo esto y parece cínico de decirle eso al príncipe, ¿no? Sí. Pero en realidad está diciendo una cosa que es positiva, ¿me entiendes tú? Pero Alberti conozco muy bien, además que Alberti lo he visto mucho, hasta hace 4 años, antes que se casara, lo veía siempre, porque estaba muy solo y muy perdido en Madrid. Cuando yo hice un texto que se llamaba con unos dibujos, él se pasó una noche en el campo escribiendo poemas sobre esos dibujos, ¿no? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, eran las cosas del Pinochet, yo le llamaba, ¿cómo lo llamaba? Pinocharco de sangre. Pinocharco de sangre, y el otro era ¿cómo era? No me acuerdo. La cosa se llamaba, el libro se llamaba Los Destacagados. Los Destacagados.